Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. ¿Es la Biblia de Dios? ¿Es Jesús Dios? ¿Irá la mayoría de la gente al cielo? ¿Cuál se te hace la más interesante o la que te llama más la atención? ¿Es la Biblia de Dios o es escrita por el gobierno? Así como a mí me fue escrita por el gobierno para tener los objetos y para que no robemos. O fue escrita por alguien, o díganos, ¿cuál se le hace más interesante? Todavía no nos diga qué piensa. ¿Cuál se le elegiría? Pues yo es la Biblia de Dios. ¿Es la Biblia de Dios? ¿Por qué eligió esa? Porque es la reafirmación de los milagros. Ok. Imagínense que a lo mejor esta no sea de Dios. Ajá, pues entonces, ¿cómo sé quién es Dios? ¿O qué quiere Dios? ¿O quién es? Entonces, esta es la palabra de Dios. La Biblia, ya lo había dicho esto, la Biblia significa conjunto de libros. Y es que la Biblia en sí puede ser cualquier cosa. Yo puedo tener una Biblia de recetas, una Biblia de herramientas, una Biblia de biología, una Biblia de... porque tengo muchos libros de biología. Pero la Biblia, la palabra Biblia no viene en la Biblia. La palabra Biblia no viene en las Sagradas Escrituras. El nombre correcto de esto es Sagradas Escrituras, la verdad, la santa palabra de Dios. Pero la palabra Biblia es conjunto de libros. Si usted ve su Biblia, ahí dice Santa Biblia. Y como dice Santa Biblia, quiere decir que es el santo conjunto de libros seleccionados de Dios. ¿Cuántos libros son? Son 66 libros. No más, no menos. Hay más libros que se consideran de Dios, que son libros apócrifos. Los vamos a ver más detalladamente. Pero ¿por qué? Vamos a ver por qué la Biblia es el libro de los libros. La Biblia, les voy a dar unos datos. La Biblia es el libro más vendido en todos los tiempos. La Biblia es el más ignorado. Casi nadie la lee. Y eso que se vende en chorro, ignorado. 3. Fue el primer libro impreso. Hablando de libro, de vitela. Esto se le llama vitela. Antes eran rollos y pergaminos. Vamos a hacer un estudio ya después, si Dios quiere, en el 2019, si Dios nos da vida, porque con el plan de estudios que tenemos, vamos a ver cómo nos llegó la Biblia. Bien padre, ¿verdad? Cómo nos llegó, cómo llegó de los pergaminos, cómo de los escritores hasta aquí. Fue el primer libro impreso. En la imprenta de Gutenberg. Libro, fue el primer libro. Y a este libro se le considera y se le llama la palabra, ¿sí?, de Dios. Presume ser la palabra de Dios, presume decir la verdad, presume decir no tener contradicciones, y aquí vamos a probarlo. ¿Ok? ¿Quieren probarlo? ¿Ok? Vamos a ver la unidad de la Biblia. La semana pasada leíamos 2 de Pedro capítulo 1 versículo 17 al 21. El 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía ¿de qué? De la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia declara que Dios no la escribió con su puño y letra. La Biblia declara que fue escrita ¿por quiénes? Por los santos hombres de Dios. Entonces hay gente que dice, no, ese libro lo hicieron los hombres. ¿Sí? Dios utilizó ¿a quién? A sus hombres. Dios es el autor y los hombres son los secretarios. Ramiro, ¿puedes escribir tu nombre? ¿Ok? ¿Ya lo escribiste? Ok, ahora ponle leche aquí arriba. Ponle leche. Lo que se me pone. Ponle leche, harina, huevo. Mira, todos le están poniendo. ¿A cuál, hermano? No, es un ejemplo. Ok, Ramiro, ¿a ti se te ocurrió anotar eso? Pero ahí dice tu nombre. No, pero yo te estoy dando una guía de lo que yo quiero que tú escribas y vas involucrado. ¿Por qué? Porque en la historia vas
vas involucrado porque yo te elegí. En la Biblia fue escrita por los santos hombres de Dios, alrededor de 40 hombres, no uno, ¿ok? 40 hombres diferentes. Nancy, Antonio, Mario y Ramiro. Dentro de estos 40 hombres, todos eran diferentes, porque la Biblia fue escrita en un lapso de 1600 años, aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú abres tu Biblia en Génesis hasta Apocalipsis, hasta que se terminó de escribir Apocalipsis, 1600 años se tardaron en escribir. ¿Qué? Pero ninguno se contradice. Lo que dice en Génesis no afecta a lo que dice en Apocalipsis. De hecho, la historia de la Biblia está bien padre, porque al principio dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra, pero luego dice que pecamos, y luego cuenta la historia de cómo Él rescató a un pueblo para que no pecaran y de ahí traer al Cristo. Trajo al Cristo, nos salvó, resucitó, y luego empieza a decir en Apocalipsis: haré cielos y tierra nueva, hablando en sentido espiritual, porque lo que quería al principio era vivir con el hombre eternamente. Entonces, inicia con la historia, termina con la historia, es una historia verídica de Dios que duró en escribirla 1600 años, perdónenme si se la estoy arrugando, 1600 años, escrita por 40 hombres diferentes, dentro de los cuales algunos eran pescadores, otros eran reyes, pastores, cobrador de impuestos, un médico, ya dije pescador, pastor de ovejas y más. Pregunta Nancy. Dice, no sé, no ha venido. ¿Por qué me pregunta? Nancy, ¿estará de acuerdo lo que diga un médico con lo que dice un pastor de ovejas? No. Es imposible. ¿Estará de acuerdo, Antonio, lo que diga un rey con un pescador? No. Sin embargo, dentro de estos 40 hombres, todos hablaban de lo mismo y decían que Dios les había dicho. Son evidencias. También la Biblia fue escrita en 3 idiomas diferentes. Más difícil, te la estamos poniendo ahí. Idiomas: hebreo, Antiguo Testamento; griego, Nuevo Testamento; y arameo. El arameo era una mezcla de entre la cultura siria, creo, y el hebreo. El arameo viene partes en el Antiguo Testamento. Entonces, hebreo, Antiguo Testamento; griego, Nuevo Testamento; y arameo en algunas partes. Son pocos arameos. La Biblia fue escrita en continentes diferentes, porque como fue en varios tiempos y por 40 hombres diferentes, aquí vamos a poner todo diferente, muchos estaban en diferentes lugares. Esto quiere decir, Antonio, Nancy, Ramiro y Mario, que Moisés, que fue el escritor de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que no conoció a Mateo porque no vivían en el mismo tiempo y no vivían en el mismo lugar y no hablaban en el mismo idioma, no se contradice. Esa es la unidad de la Biblia, es decir, 66 libros diferentes, escritos por 40 hombres diferentes, en 3 idiomas diferentes, en un lapso de 1600 años, épocas diferentes, y ese libro de Dios. ¿Cuál es la unidad de la Biblia? Lo único que lo puede unir es Dios. Por eso es la palabra de Dios, porque los 40 hombres diferentes solamente fueron los escritores, pero el autor es el Espíritu Santo, es Dios. Por eso dice ahí, primera de Pedro, capítulo, no, ¿qué? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto quiere decir, los 40 hombres diferentes no se sentaron a decir, voy a escribir esto. No es de ellos, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Eso es lo que estamos viendo.
Pasamos al 2. Génesis capítulo 23, versículo 7. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra y los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interced por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que de la cueva de Macpela, que tiene extremo con su heredad, que por justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. ¿Ok? ¿Ya? Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón Eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que estaban por la puerta de la ciudad, diciendo. ¿Hasta el 10? Ok. Ahí nos habla de la historia de Abraham y se murió su esposa Sara. Cuando a Abraham se le murió la esposa Sara, dice: yo no tengo dónde enterrarla, quiero encontrar un lugar para sepultarla. Y dice: voy a ir a la cueva de Macpela y le voy a decir a Efrón Eteo, según el versículo 10 dice: este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón, ¿qué? Eteo. Eso es lo que ponemos claro, Eteo. Abraham se dirigió con un tal Efrón. ¿Cómo se llamaba él? ¿Cómo lo describe? ¿Efrón qué? Eteo. Efrón Eteo. Vámonos a Josué capítulo ¿qué? 3:10, sí, Eteo. Vámonos, estamos investigando, queremos ver si es cierto lo que la Biblia dice. Yo, Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al Eteo, al Ebeo, al Fereceo, al Gergeseo y al Amorreo y al Jebuseo. Muy bien, puros eos. Ebeo, Geseo, Jebuseos, Saduceos, Cananeos. Esta era la tierra de los eos. ¿Qué pasó? Esas eran las naciones paganas. Las naciones paganas eran gente que hacía la idolatría. En el principio la tierra se descontroló, se alejó de Dios y se empezó a crear dioses. Y él dice en el versículo 10: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, o esta es una nación, al Eteo. ¿al qué, perdón? Eteo. Eteo. ¿Y Efrón qué era? Al Ebeo. Eteo. Eteo. Eteo era una tribu pagana. Y están los demás: Jebuseos, Cananeos, Gergeseo, Ebeo. Todas esas naciones se encontraron. Lo que pasó en la actualidad es que decían: no, la Biblia no existe, porque ahí en Josué capítulo 3, versículo 10, y en Génesis capítulo 23, versículo 7 al 10, hay una tribu que no la hemos encontrado. Pero ahí viene que sí. Ahí viene que Ramiro. ¿Qué creen? Dice el hermano. La encontraron. Se han encontrado restos que los eteos emigraron hacia la... Decían: es que donde Abraham estaba no estaban los eteos. Se encontraron restos de eteos que emigraban, y por eso Efrón Eteo gobernaba dentro de una zona. No me traje la computadora porque estaba lloviendo y sabía que iba a gotear, pero yo les traigo las imágenes de dónde están los mapas y cómo los hebeos y los eteos fueron encontrados. Entonces, la Biblia es contiene evidencias históricas, Mario. ¿Por qué? Porque la historia dice que los eteos, los hebeos, los jebuseos, los cananeos, los judíos existieron. La Biblia contiene partes, ¿y si me la presta? Sí. Partes históricas tan veraces que te dice: en este lugar, en estos años, cuando estaba este rey, con este hombre. ¿Tú crees que un libro que sea mentira te va a decir tantos datos? Al menos que no quiera que creas en él. Por eso al inicio, para Dios y para los judíos era muy importante notar: Adán tuvo a Abel y a Caín. Caín mató a Abel, pero Dios le dio un tercer hijo. Ese hijo se llamaba Set. Y Set se casó con esta y se tuvo a esta. Y empezó. Y las genealogías. ¿Para qué? Para tener evidencias históricas de que la Biblia es verdad. Evidencias históricas. Vamos a responder las preguntas. La arqueología ha comprobado que los eteos sí existieron. Ahí hay una nota.
The World Book Encyclopedia en Chicago, lo puedes verificar, pero también lo puedes verificar en Google, ¿ok? Para que no creas que estamos diciendo mentiras. Tú ponle en Google, ¿existieron los eteos? O eteos, y te va a salir toda la información de los eteos. Hace poquito lo descubrieron. En 1967 lo publicaron. Se ha comprobado que los eteos sí existen. ¿Sería la Biblia inspirada por Dios si esto no fuera correcto? Los eteos sí existen, pero imagínense que los eteos no existieran y la Biblia dice que existen los eteos. ¿Sería cierto lo que la Biblia dice si no fuera cierto lo de la historia? Imagínense que en la Biblia dice: los judíos aprendieron a Jesús, y que en la historia no exista ningún pueblo que se llame judíos. ¿Sería la Biblia la verdad? ¿Sería verdad lo que la Biblia dice? ¿Por qué no? Porque no existirían los judíos. Si los eteos no existieran, la Biblia sería un libro de mentiras. Pero no nada más estamos hablando de los eteos, estamos hablando de todas las naciones, pueblos que la Biblia dice. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La arqueología dice que sí existen los eteos. ¿Sería la Biblia correctamente si esto no fuera cierto? No. Correcto, póngale entonces que no. Hay un libro que se llama el Libro de Mormón. ¿Lo ha leído? ¿Alguien lo ha leído? Pues yo sí. Ahí en el libro describe un pueblo que se llaman los nefitas. ¿El libro de qué se llama? Mormón. Los mormones. Nefitas. No, Nefi. que los nefitas y que sacaron y Mi que... nieto se llama Nefi. Nefi, en serio, órale, Nefilim. Es que ellos son mormones. Ah, sí, y le pusieron. Bueno, chéquese. Los nefitas eran una nación ahí en el libro. Usted, dame el libro. Tenga cuidado, Es bueno leerlo, pero hay libros que no son de el conjunto de libros de Dios. O sea, léalo si quiere, pero no todo es verdad. Porque no han encontrado nada de los nefitas. Los pueblos que dicen no existen en el mundo ni en los mapas, pero la Biblia sí. Todos los datos que tú te dan en la Biblia sí existen, o existieron. Sodoma y Gomorra existió. Los ríos Éufrates, Tigris, que dicen en el huerto del Edén, existen. Jerusalén, Israel, Jericó, todos existen. Los judíos hoy existen. Y chéquese esto, Dios dice que los judíos es su pueblo y aún siguen, a pesar de que están siendo gobernados ahorita por mucha gente. Y siguen los judíos, y existen los templos, y existen las reliquias, y existe la Biblia, y existió ¿quién? Veíamos en la lección pasada, Jesús. Y Jesús murió hace ¿quién? 2000 años aproximadamente, y ahora el tiempo se cuenta después de Cristo. ¿Por qué? Porque existió. Porque la Biblia la unidad de la Biblia es históricamente cierto. Tiene evidencias históricas. Así que, ¿por qué yo voy a creer en la Biblia? Porque no nada más es lo que dice la Biblia te lo comprueba con lo que estás viviendo. ¿Ok? Todo lo que dice la Biblia es verdad porque se ha comprobado históricamente, pero no son las únicas evidencias. ¿Tienen dudas hasta aquí? Vámonos a Job capítulo 26, versículo 7. Vamos a ver otras evidencias. Él extiende el norte sobre vacío, vuelca la tierra sobre nada. Ok, ese ya lo habíamos leído una vez pasada. Él extiende el norte sobre vacío. ¿Cuelga la tierra sobre qué? Sobre nada. Eso lo habíamos visto en la lección 1, en evidencias del por qué Dios existe. Y es que la Biblia, Mario, Ramiro, Nancy y Antonio, dice que la Biblia que la tierra cuelga sobre qué? Sobre nada. ¿Ha visto una foto del espacio de la Tierra? ¿Y qué hay debajo de la Tierra? Nada. Las culturas hindú, la cultura hindú creía que la Tierra estaba siendo cargada por ¿quién? ¿Se acuerdan? Tortugas gigantes. La cultura griega creía que la Tierra la estaba cargando Atlas. Él es el que está en la lotería. Ahí está. Atlas, aquí está Atlas. El pobrecito Atlas, ahí lo dejaron cargando la Tierra. Y nosotros comiendo todo. Más. Otra cultura, no me acuerdo cuál era, creía que eran... no, es esta misma. Eran elefantes y tortugas. O sea, dos. Pero se ha descubierto hace poco, cuando ya podemos mandar satélites, que la Tierra cuelga sobre ¿qué?
nada. Sobre Y nada. Job ya lo había dicho en el capítulo 26, versículo 7, años antes de Cristo, antes de que la tecnología existiera, antes de que los aparatos existieran. ¿Cómo le hizo Job para saber que la tierra cuelga sobre nada? Si los griegos que existieron después de Cristo, no le atinaron, antes de Cristo, perdón, pero también en la misma época, no le atinaron y eran más inteligentes porque son los que nos dieron las matemáticas, ¿cómo le hizo Job para saber que la tierra cuelga sobre nada? ¿Cómo crees, Ramiro? Él fue escritor. ¿Cómo le hizo él para escribir? Por conocimiento de Dios. Porque ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y Dios les decía que escribieran. El tiempo se nos ha terminado, pero me gustaría hacer la invitación a que vengan la próxima semana. Vamos muy despacito, pero esperemos que esté bien explicado. Los invitamos a que vengan el próximo domingo para continuar esta serie de lecciones interesantes. Vamos a ver evidencias científicas, históricas, evidencias proféticas del por qué la Biblia es el libro de Dios, y luego pasaremos al segundo punto del por qué Jesús es Dios, y luego vamos a ir creciendo y usted va a conocer todo de acuerdo a lo que Dios dice, ¿ok? Usted debe comprobar todo lo que le digan. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vivo.